Bueno, todos hemos visto esta película maravillosa, pero este pedacito, con esta letra que evidentemente fue escrita por una mamá, hijo del corazón, todo lo que siente una mamá por su hijo y además la música, las imágenes, todo. Si se dieron cuenta, es una mamá que está encerrada, está encadenada y está sufriendo por haber sido separada de su hijito. Bueno, pues hoy tenemos en el estudio a una mamá que sufrió eso. Se llama Laura Aguilar, vino desde México para ser entrevistada este jueves, Día de las Madres, para contarnos una experiencia terrible que ella sufrió, pero al mismo tiempo los frutos que esta experiencia ha dado y seguirá dando, que además es una experiencia que desgraciadamente vive y ha vivido muchísimas personas. Laura, gracias por estar aquí. Muchas gracias, señora Isabel. Gracias a todos por recibirme en sus casas. Y pues sí, viví esa experiencia del secuestro, pero como usted dice, yo sufría por mis hijos, porque no estaba cerca, pero ahora que ha pasado un año me di cuenta que alguien más sufría cuando yo estaba ahí, que era la Santísima Virgen. Ella se ha manifestado en este secuestro que yo viví de principio a fin. ¿Por qué, Laura? Bueno, me ha llenado de regalos y de su presencia divina ella y nuestro Señor Jesucristo a través de muchas manifestaciones. Yo fui secuestrada el día 6 de mayo del año pasado, que era primer viernes de mes. Nos estábamos preparando para ir a la misa de primer viernes de Sagrado Corazón, pero ya no pudimos ir porque los secuestradores me llevaron de la misma habitación de mi propia casa. Se metieron a la casa y me llevaron, y bueno, los 3 primeros días del secuestro, yo me imagino que es algo muy similar a muchos de los secuestros que ha vivido muchas personas, donde pues reina la violencia, las humillaciones, las ofensas, los maltratos, tratos muy indignos, inhumanos. Eso yo me imagino que es común a cualquier secuestro. Lo que no es común es la disposición que yo tuve, me imagino, y que es por que el Espíritu Santo así lo quiso, y yo lo acepté. Cuando los vi y dijeron que venían por mí, me tomaron del brazo. Mi esposo gritó que no me llevaran porque yo estaba cuidando a los niños y cuidaba de él. ¿Qué edad tienen los niños? En ese tiempo tenían 1 año y 2 años. Y Rodrigo de 13. Y Rodrigo tenía 13. Rodrigo no estaba, se había ido al colegio, nada más estaban los bebés y yo y mi marido. Entonces yo les dije que sí me iba con ellos, porque en cuanto yo me percaté que había gente dentro de la casa, vi el Sagrado Corazón que tenemos en un retrato casi de tamaño natural, y le dije que yo me encomendaba a él. Yo le dije: Sagrado Corazón de Jesús, en ti están nuestras vidas, en ti están nuestras vidas, y pues que sea lo que tú quieras, Señor Santísimo. Entonces me fui por mi voluntad. Esto es, yo no me negué, no luché contra ellos, forcejé, me discutí, no, sino les dije: está bien, si ustedes me quieren llevar, que así sea. Y entonces me llevaron, y desde ese primer momento me fui rezando el rosario. Recé, yo creo que en 8 días que estuve secuestrada, yo creo que como unos 250 rosarios. Uno tras otro, Rezaba uno tras otro rosario, la misericordia, la coronilla a la Virgen de Fátima, rezaba el rosario de las 5 llagas, meditaba mucho sobre la pasión de Cristo. Pero eso fue otro regalo que me dio nuestro Señor. Al segundo día de estar secuestrada, lo primero que escuché al despertar, fueron las campanadas de la iglesia, que parecía estar pared con pared en el lugar donde me tenían. Entonces a mí me llenó de emoción y me puse a llorar, porque me di cuenta que el Santísimo siempre había estado cerca de mí y que iba a estar, porque... O sea, se cuenta que estaba como pared con pared. Pared con pared, así se escuchaba con esa claridad. Entonces me dio muchísima emoción y me puse a llorar y dije: es que tú estás aquí, Señor, y si yo estoy secuestrada es porque tú lo quieres, porque algo me estás pidiendo. Entonces ya me habían puesto una pistola en la cabeza a los secuestradores un día anterior, a horas de haber sido secuestrada, porque yo rezaba.
Me dijeron, aquí no se puede rezar, aquí no existe Dios. Y me dijeron una cosa para que todos la pensemos, ¿no? Me dijeron, aquí está la Santa Muerte, aquí no existe Dios. Eso me lo repitieron en varias ocasiones, pero yo no hice caso, yo seguí rezando. En algunas ocasiones me pusieron también la pistola en la cabeza y me dijeron que mi vida estaba en manos de ellos. Yo les dije que eso no era verdad, pero no les dije lo demás. Lo demás era que mi vida estaba en manos de Cristo. En estos días de tanta tormenta, en estos primeros días que me pasé rezando, yo le dije a nuestro Señor que mi vida le pertenecía y que si Él quería tomar mi vida para la salvación de esas almas que eran los secuestradores, pues que la tomara. Como me amenazaban con también asesinar a mis hijos y a mi esposo, yo dije, pues si ellos quieren la vida de mis hijos y la de mi esposo, es porque tú, Señor, lo permites para salvación de mis secuestradores. Con un gran amor que yo sentí por ellos desde el primer momento, accedí a que mi vida fuera terminada en ese secuestro. No me dio miedo nunca no regresar al lado de mis hijos, porque ya mi director espiritual, el padre Armando Garza, sacerdote jesuita, me había enseñado que cuando una mamá se retira de sus hijos por la muerte, es porque Dios tiene planeado que ese niño crezca bien, tiene preparado todo, Dios no se equivoca. Entonces yo me acordé de esa enseñanza del padre Garza y dije, si tú no quieres que yo regrese con mis hijos por alguna razón tan grande ha de ser, y yo te ofrezco mi vida por la salvación de estas personas. Esa oración, este gran amor que yo sentí con ellos, lo manifesté en todo momento. Siempre les hablé de buena manera, con cariño, les daba gracias, obedecía todas las reglas y estaban muy sorprendidos de mi actitud, pero la más sorprendida fui yo cuando después de algunos días, de los 3 días, me di cuenta que un secuestro era vivir la pasión de Cristo. Es una pasión de Cristo, donde uno sufre una traición de una persona que lo conoce a uno. Ese momento yo lo equiparo con la oración en el huerto. Después, cuando viene todas las humillaciones, las amenazas, los golpes, esa es la flagelación de Cristo. Y nos toca hasta cargar con nuestra cruz, porque muchas veces los secuestradores nos conocen cosas que nos son muy dolorosas y no podemos evitar que nos traspasen cuchillos con sus palabras, ¿no? Por otro lado, nuestra familia está viviendo el mismo dolor de la Virgen Santísima. Ese del dolor desesperante que, a pesar de que ven cómo estamos, no pueden hacer nada por eso. Y finalmente, algunos secuestros, si no es que muchos, la gran mayoría, terminan con la muerte del secuestrado, sí, que es pues ver a Jesús muerto en la cruz. Yo tuve la gracia de Dios de que al segundo día pudiera visualizar esto, señor Isabel, pero con una claridad que cuando ese día empezaron todos los maltratos, yo dije, pero ¿qué me están haciendo a mí, Señor? Si en tu bendita pasión que no te golpearon, ¿cómo no te ofendieron, te escupieron, te quitaron tus vestiduras? ¿Qué me pasa a mí? Nada. Y la meditación en la pasión de Cristo me dio tal fortaleza, pero lo más increíble, me hizo sentir un amor muy grande por ellos. Empecé a rezar por la salvación de ellos en voz alta, ofreciendo los rosarios por ellos, y llegó el domingo. ¿Y cómo decías? O sea, ¿qué decías, por ejemplo? Yo rezaba, yo decía, Señor, te ofrezco este rosario por la salvación de las personas que me tienen ahorita secuestrada. Por ellos te pido, Señor, no permitas que mueran en pecado mortal. Y si mi vida te sirve para salvarlos, toma la que es tuya y te pertenece. Entonces se quedaban muy sorprendidos, pero a mí me salía del corazón. Entonces, al segundo día, una de ellas, había mujeres y hombres, se empezó a doblegar muchísimo ante la oración y se puso a llorar y me contó parte de su vida y me pidió perdón y me dijo que ella estaba más secuestrada que yo, que quería hacer otras cosas, pero desgraciadamente ya no lo podía hacer, y que le dolía muchísimo la situación en la que yo estaba viviendo. Yo le dije que yo sentía que era un mandato de Dios y que no se preocupara, que Dios lo había permitido. Entonces vi tal deseo de ser otra persona, y con tanto arrepentimiento y hundida en esa inmundicia de esa vida, que yo a ella le llamé María Magdalena. Y desde ese día hasta el último día que estuve ahí, yo le llamé María Magdalena. Después, otra señora que estaba ahí también,
la cual llevó a su hijito, uno de 3 años, a donde yo estaba, porque al parecer el niño estaba enfermo de alguna infección y no lo querían cuidar, y lo llevó ahí donde yo estaba. Entonces cuando llegó el niñito se acercó a mí, yo tenía las manos y los pies amarrados y los ojos vendados, y me dijo: tía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y le dije que me habían operado de los ojos. Me dijo: ¿y te duele? Le dije: sí, pero me quiero quitar el parche, por eso es que me amarraron las manos. Ay, le dije, y luego, ¿sabes qué? No quiero ir al doctor, por eso me amarraron los pies. Y entonces se quedaba y me platicaba y hasta me acariciaba el niño, ¿no? Para mí ese fue un gran consuelo, un regalo de Dios, porque yo sentía en ese niño a mis hijos. Claro. Cuando ese niño llegó, yo me di cuenta que era una señal de Cristo. Y después la segunda mujer que empezó a platicar conmigo con una docilidad y una paz fue la mamá de ese niño. Ella me dijo que era esposa de uno de los secuestradores, el que tenía más corazón duro, quien me había amenazado en repetidas ocasiones que ahí no rezara. Y me dijo que ella entró a eso porque su esposo entró a esto y se les murió un bebé, y entre la desesperación pues ya se dedicaron a esto, ¿no? Y yo le dije que ella se iba a llamar Rita, como Santa Rita de Casia, y le conté la vida de Santa Rita. Al tercer día, el esposo de ella me empezó a dar un masaje en los pies y me quitó los amarres que eran con alambres de los pies, porque yo tengo diabetes tipo 1 y yo no sé en qué condiciones tenía los pies, pero él se espantó y me dijo que se me estaban poniendo como negros. Y a mí me sorprendió mucho con la violencia con la que se manejaba y la agresividad, que me estuviera dando un masaje en los pies, con preocupación. A mí me sorprendió mucho y en ese momento le dije que cómo se llamaba, y me dijo que no me podía decir. Entonces yo le dije que se iba a llamar Carlos Borromeo, por San Carlos Borromeo, y le platiqué la vida desde San Carlos y me dijo que estaba bien porque era mejor que su nombre, el cual nunca lo supe, ¿verdad? Entonces ahí ellos se sentían contentos con sus nombres y se empezaron a llamar entre sí con esos nombres. Después llegó, al parecer, como que la jefa, algo así, que daba las órdenes, una mujer muy violenta, con mucho odio en su corazón. Ella llegó quejándose de que tenía un cólico, entonces, y que le dolían muchísimo los pies. Entonces yo me ofrecí a darle un masaje en los pies y me dijo: ¿tú me vas a dar masaje a mí? Lo que quieres es que te suelte de las manos. Le dije: no, como ya tenía los pies sueltos. Me dijo: ya nada más te faltan las manos. Le dije: no, de verdad quiero darte un masaje. Y le empecé a dar el masaje y se quedó dormida. Y yo, cuando despertó, le dije que se iba a llamar Benita. Y me dijo que no, que ella quería llamarse Margarita, como la de la Sonora Margarita. Entonces le dije: no, es que Benita es por San Benito. Y ya le platiqué que San Benito tenía un don muy especial dado por nuestro Señor para luchar contra el demonio, y que yo veía que ella tenía una gran influencia, pero que en su corazón había mucha bondad. Y aceptó llamarse Benita, y ese día era mi cumpleaños, era domingo. Cuando ella despertó me dijo que como era mi cumpleaños, cosa que sabían absolutamente todos los detalles, todos sabían todo, sabían muchos detalles de mi infancia, de adolescencia, bueno, sabían toda mi vida casi. Entonces me dice que quería, que si quería comer algo especial o alguna cosa, y yo les dije que no gastaran en mí, que cualquier cosa estaba bien. Me dijo que me iban a traer un pastel y le dije que pues con la diabetes yo no podía comer dulce, pero insistió y me trajeron un pastel como del tamaño de un pastelillo de esos muy conocido, que tenía unas onditas arriba, un gansito, ajá, o unos pingüinos, como un pingüino, sí, me trajeron, como unos pingüinos me trajo, y todos se pusieron a comer alrededor mío tostadas de pollo que hicieron, y me dijeron que qué más quería hacer. Entonces yo les dije que quería rezar el rosario. Entonces no dijeron nada, se pusieron en silencio, parecía como que estuvieran rodeándome, así daba la impresión por los sonidos que se escuchaban, y yo empecé a rezar el rosario y se hizo una paz y un silencio que yo pensé que se habían ido. Entonces en la letanía pues guardé silencio y alguien, no sé quién, me dijo que vas en tal, continúa. Dije, entonces sí están aquí. Entonces terminé el rosario y les empecé a hablar de la misericordia divina, del evangelio, de algunos evangelios de Cristo, donde la conclusión era que aunque fueran los más grandes pecadores, el reino de Dios era para ellos. Les dije que ellos iban a llegar primero al cielo que yo,
Y me dijeron, ay, no digas eso. Le dije, no, es que ustedes van a entrar a la gloria de Dios antes que yo, porque de ustedes es el reino de Dios. Estaban muy sorprendidos con lo que les decía, porque me decían que Dios no los podía querer, que de seguro los odiaba y que cuando se fueran a morir les iba a hacer peores cosas que las que ellos les habían hecho a las personas que habían secuestrado. Al parecer era una banda muy, muy fuerte, grande, y que tenía bastante tiempo dedicándose al secuestro, por lo que me platicaron. Entonces yo les insistí en que eran hijos de Dios y empezaron a aceptar las palabras. Después unos se quedaron dormidos, empezaron a roncar, otros no sé, se oía un gran silencio, una paz que no se había escuchado en los 3 días del secuestro. Y es la oración, es la oración maravillosa, Isabel, porque cuando salí yo del secuestro, mi familia me platicó que ese domingo, que era día de mi cumpleaños, habían ido a la parroquia de La Esperanza, donde va a ser ahora esta misa, que les voy a contar más adelante, y que habían pedido en misa de 2 de la tarde, que era el momento en que yo estaba con los secuestradores, la misa la habían pedido por mí, y la ofició el párroco, pero antes y después de la misa, le dijo a la asamblea que por favor rezaran un Padre Nuestro y una Ave María por una señora, una mamá que estaba secuestrada y que era su cumpleaños. Y toda la asamblea se levantó, tanto al principio como al final. Cuando eso sucedía, nosotros estábamos rezando, recibiendo esa gracia de Dios, esa paz en esos corazones, ese cambio, y desde ese momento, que era domingo, hasta el jueves en la madrugada que yo estuve con ellos, fueron otras personas. Lo que fue la oración. Cambiaron totalmente. No me volvieron a amarrar los pies ni las manos. Yo me pude haber quitado el parche en cualquier momento, pero yo les dije que yo iba a cumplir con las reglas. Y les dije que las reglas no las ponían ellos, que las ponía Jesús. Yo les dije, si nuestro Señor quiere que yo esté aquí 100 años, aquí voy a estar. Si Dios quiere que salga caminando, saldré caminando. Si Dios quiere que salga en una tumba, saldré en una bolsa de plástico, en lo que Él quiera. Así voy a salir y así voy a hacer su voluntad. Entonces yo voy a seguir las reglas de Él. Y las reglas es que yo esté con los ojos cubiertos y que esté aquí. Así me pongan ustedes en la puerta, si no es el momento, no me voy a ir. Todo eso les parecía sorprendente. Había obviamente momentos en que yo me desesperaba, me asaltaba el miedo, extrañaba a mis hijos, lloraba, me daba mucha tristeza, pero más tristeza me daba cuando después del domingo ellos fueron bajando la guardia y empezaron a platicar como si fuera yo un familiar de ellos, no sé, ¿verdad? Sus problemas personales, sus preocupaciones, sus angustias, empezaron a platicar, y a mí eso me dio una gran tristeza, enterarme de cosas que sufrían, de carencias, de sufrimientos propios, porque son seres humanos como nosotros, bueno, peor, porque ellos no tienen ni un minuto de paz ni de tranquilidad, no creen en nada, no tienen a Dios como nosotros lo tenemos. Entonces, eso me entristecía muchísimo más que estar yo secuestrada. Me ponía a llorar en diferentes momentos. Entonces, en una ocasión, ya casi cuando me iba a ir, me dijeron, mira, nosotros sí tenemos sentimientos, tú nos has enseñado muchas cosas. Mucha gente secuestrada por nosotros nos dice de groserías, nos escupe, nos trata de golpear como pueda, nos maldice, no come porque todo nos lo avienta, y entonces nos da coraje y le pegamos, le cortamos un dedo, en fin, igual los familiares se portan tan violentos que nosotros nos sale un odio que nos empezamos a portar muy mal. Pero tú, dice, eres la primera que nos llena de bendiciones, que nos reza, que pide por nuestra salvación, bueno, que nos pone nombre de santos. Dice, nadie nos ha puesto nombre de santos, ni conocíamos esos santos. Es la primera que delante nuestro le pide a Jesús que nos perdone y que nos trata con tanto cariño. Estamos verdaderamente que no sabemos quién eres. Entonces, también otra cosa que fue maravillosa, que es una muestra de Dios, es la apertura que ellos tuvieron. Eran 6 personas. Otro de ellos, un jovencito, que yo creo que tendría como 18 o 20 años, a él le puse Juan Bosco y le dije que lo encomendaba a San Juan Bosco. Y había otros 2 que llegaban, uno parece que era el jefe, que nunca pude saber si estaba ahí presente, nada más pude lograr hablar con él por teléfono, y otro que siempre fue muy, muy
muy malvado. Él nunca cambió, a pesar de las oraciones y todo, nunca cambió. Siempre fue igualmente violento, grosero, cruel. No cambió. Bueno, a esa persona yo le puse Padre Pío, y al jefe de la banda yo le puse Juan Pablo II. Dios mío. Y le dije que se llamaba Juan Pablo II porque Juan Pablo II había logrado desatar y destrozar hasta las cosas más abominables, y con su oración doblegar corazones muy tiranos. Entonces, bueno, esa señal que le digo que dio nuestro Señor y la Virgen Santísima fue en una noche del domingo. Este señor, el más violento, el que me dijo que no rezara, el que me amenazó con la pistola y todas estas cosas, que era papá de ese niñito que estaba ahí, me despertó en la madrugada, no sé qué horas serían, y me empezó a contar su vida, llorando. Me empezó a contar que desde los 12 años se dedicaba a diversas actividades de delincuencia, cómo había asesinado a muchas personas, que era drogadicto, que había vendido drogas y que ahora pues, se dedicaba entre la trata de blancas, las drogas, el secuestro, lo que le cayera, ¿no? El robo de autos, en fin. Pero esa plática me la hacía llorando, señor Isabel, a gritos. O sea, con una desesperación me dijo que por qué a veces sentía placer de matar a las personas, y se acordaba los ojos y cómo le pedían y le suplicaban, y él sentía alegría. Y cómo en el momento que me lo estaba contando sentía tanto dolor de darse cuenta de lo que había hecho, y que él quería que Dios lo recibiera, que lo amara. Me contó que había soñado repetidamente un sueño muy terrorífico. Yo le dije que ese era el infierno, que lo que él veía en ese sueño era el infierno, por lo que me describió, y el miedo que sentía. Dije, Dios te está llamando para que cambies de vida, tienes que cambiar. Entonces lloró muchísimo, y yo con él, señor Isabel, yo me puse a llorar con él, y lo abracé con un dolor que yo sentía en mi corazón, un dolor que me traspasaba. Todavía yo lo recuerdo. A él, y es el que más me preocupa. Me preocupan todos, rezo por todos, y ofrezco mis comuniones por ellos. Pero yo creo que como todas las mamás, yo me sentí mamá de ellos. Y el hijo por el que más me preocupo es él, porque es el que tenía la vida más terrible y el que más ausencia de Dios tenía, y más deseo de encontrarse con nuestro Señor, más deseo de amarlo. Entonces, ese hombre, a esa hora, me pidió llorando que le enseñara a rezar el rosario y que lo rezara por él. Entonces nos pusimos a rezar y se quedó dormido, cuando yo en los 3 días anteriores había visto que no dormían. Ellos no se dormían. Entonces se quedó dormido y despertó hasta el otro día muy tarde. Y la siguiente confesión fue de Rita, después vino la de Benita y la de Juan Bosco. Y el común de todas las vidas, porque pues no tenemos tanto tiempo, ¿verdad?, es el dolor que sus propios padres les habían provocado en su infancia. El maltrato, el abuso, incluso a veces hasta sexual que sufrieron, el alcoholismo, las drogas, la delincuencia vista en sus propios hogares, la que los destrozó, la ausencia de Dios. Ellos nunca conocieron a Dios en sus infancias, en su adolescencia. Nunca nadie les habló de la Santísima Virgen, ni de nada. Estaban sorprendidos cuando yo les hablaba del amor de nuestra Madre, de Jesucristo, de la pasión de Cristo. Y yo seguía, mientras teníamos estos ratos de pláticas, cuando se alejaban ellos, yo seguía con mis oraciones, pidiéndole a Dios que le diera la fortaleza que tuvo la Santísima Virgen a Ignacio, a mi marido y a mis hijos. Y yo no sabía que Ignacio, pues estaba hablando con ellos, ¿no?, para negociar, pero Ignacio les hablaba con el mismo amor. Siempre les habló de usted con un gran respeto, nunca perdió la calma, nunca, pese a las cosas terribles que me ha contado que le han dicho, brutales y crueles, él siempre les decía, pues si así Dios lo quiere, así que sea. Pues la vamos a hacer pedazos y se la vamos a mandar a una bolsa. Pues si Dios lo quiere así, pues así será. Dios los bendiga. Yo no sabía que él estaba haciendo eso. Estaban haciendo lo mismo él y tú. Estábamos haciendo lo mismo y era imposible que nos pusiéramos de acuerdo, pero estábamos haciendo lo mismo porque estábamos entregados a Cristo, porque sabíamos que lo último es la voluntad de Dios
y que mi vida ni está en las manos de los secuestradores, ni está en las de Ignacio. Y Ignacio sabía que mi vida no estaba en sus manos, ni en la de ellos, sino en la de Cristo, en la de Jesús, el de Dios Padre. Entonces, fueron pasando más días y ellos se fueron cada día docilizando más, y ese hombre, el de esta confesión, me llevó una virgen de bulto. Yo la toqué porque dije, no, se me hace que es algo que no es de la Virgen, ¿verdad? Entonces era la Inmaculada Concepción. Me dio mucha alegría y me puso un escapulario en el cuello. Y todos, cuando yo rezaba, se acercaban. Porque se veía que hacían muchas otras cosas aparte de estarme cuidando. Entonces, de momento se acercaban. Y entonces al terminar, o yo interrumpía el rezo y aprovechaba para hablarles de alguna enseñanza de Cristo, de insistir en el arrepentimiento, en la misericordia, en el perdón. Y decían ellos, ay, pues, miren, pongan atención, ya hay que dejar de oír tantas cosas. Ellos hablan con muchas groserías, hablan creo que 100 groserías y 2 palabras, ¿no? Entonces hay que dejar de escuchar y decir tanta tontería, y vamos a poner atención a Laura porque ya se va a ir. Llegó el día en que ya me iba a ir. Me dijeron, mira, te vas a ir hoy porque es el día que nos dijo tu esposo que hoy nos decía cuánto dinero había juntado. Nosotros le dimos una cantidad grandísima porque quien te puso nos dijo que tu marido y tú eran millonarios, pero nunca nos dijo que tu esposo estaba tan enfermo. No nos dijo que no tenían dinero y tampoco nos dijo que tenías hijos de esa edad, pero lo que nunca nos dijo es la calidad de persona que tú eras. Nos dijeron cosas tan horribles que la verdad teníamos un odio, y todo lo que te dijimos al principio era por el odio que sentíamos por ti por ser un ser tan despreciable, según nos habían contado. Dice, pero ya nos dimos cuenta que eres víctima de una circunstancia, del odio de una persona. Entonces, te vas a ir si tu esposo junta 5,000, 10,000, 15,000, 1,000 pesos, lo que nos diga que juntó, porque nos dijo que lo esperáramos al jueves, es lo que vamos a aceptar. Y te vas a ir a tu casa, te vamos a mandar a tu casa. Yo decía, ay, ¿será cierto eso, esa historia? O sea, me costaba trabajo creerla en momentos, y en momentos decía, no, pues es que tú eres, Señor, el que les estás ablandando su corazón. Y llegó el jueves y me dijeron, ya te vas. Entonces me volvieron a amarrar, esta vez completamente amarrada con una gran fuerza y amordazada. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué me hacen ahora esto, no? Y uno de ellos me explicó que porque era el momento de que se iba a entregar el rescate. Y ellos tenían mucho miedo que Ignacio hubiera dado aviso a la policía, y que en el momento del rescate se presentara la policía, y que si entonces ellos corrían algún peligro, yo tenía que estar amarrada. Y me dijeron claramente, porque entonces te vamos a ejecutar. Dice, te vamos a tener que ejecutar. Si algo nos pasa a nosotros, aunque seas nuestra amiga y buena onda y todo lo que tú quieras, pues te vamos a tener que ejecutar. Así me dijeron. Yo les dije, no, ustedes no me van a ejecutar, es porque Dios así decidió que yo muriera. Así es de que ni se sientan mal porque tan buena gente que soy, ¿verdad? Y me tenían que ejecutar, pues es lo que Dios así dispuso. Entonces, antes de ser amarrada, pasó un evento muy importante porque todos se despidieron de mí. Me pidieron perdón por haberme secuestrado y me dijeron que en las ocasiones en que yo me puse a llorar, fue porque ellos se salían, que no se escuchaba nada. Cuando tú te pusiste a llorar y que no se escuchaba nada, es porque nos salíamos a llorar al patio. Dice, nos has creado un gran dolor. Y bueno, regresé a mi casa en un taxi el día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Ese día volví. Una amiga mía me contó que hizo una novena cuando se enteró que me habían secuestrado, y que la novena terminó el 13 de mayo. Y así muchas señales hacia el 13 de mayo, hacia la Virgen de Fátima. Y la última señal que me dio Nuestra Señora es que yo pude estar en el velorio de una de las personas que me secuestraron. La Virgen, Nuestro Señor así lo quiso. Era una persona efectivamente muy cercana a mí, que nos avisaron que había fallecido, y cuando fuimos nos enteramos que lo habían ejecutado porque era secuestrador, porque era miembro de una banda de secuestradores. Y ahí algunos de sus familiares me pidieron perdón porque sabían que me había secuestrado a mí. Dios quiso, no sé, que esa familia está muy alejada de Dios, y la mamá de esa persona me dijo, de ese hombre me dijo que si podía yo rezar los rosarios.
y traer un sacerdote de cuerpo presente. Y aún sabiendo que era él lo que había hecho y todo, yo sentía un gran dolor. Al verlo ahí muerto, sentir que su vida había acabado así, fue algo muy sorprendente para mí. Ese es el último regalo de la Virgen, la última muestra. Entonces tú después de vivir todo esto, Laura, ¿hablaste con el padre Garza? ¿Hablaste con el señor obispo? Sí, hablé con varios sacerdotes, pero el principal fue el padre Garza, y el padre me mandó a hablar con el señor obispo, monseñor Crispín Ojeda Márquez, de la Sexta Vicaría, quien él, al escuchar la historia, me dijo que era una petición del Espíritu Santo, que era un ejemplo que Dios nos regalaba de lo que se llamaba la nueva evangelización, que había que luchar por la salvación de las almas de los secuestradores, de los secuestrados, que no entraran en desesperación, sino que se abandonaran a la voluntad de Dios y dieran su vida por la salvación de todas las almas, y principalmente la de los secuestrados. Eso es muy complicado, y poco a poquito se va a tener que ir comprendiendo esto. Se va a ir comprendiendo porque Dios así lo quiere. Vamos a ver unos carteles, ahora sí podemos ver los carteles, porque esto ya se arranca, el apostolado, así se llama, apostolado por la salvación del alma de los secuestrados. Fíjense, los secuestrados están primero, secuestradores y sus familias, las familias de ambos. Entonces ellos ya están distribuyendo un manual de oraciones que se llama Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y empieza este domingo. Este domingo en misa de 11 en la iglesia, en la parroquia, de La Esperanza, que está enfrente a Perisur, en Periférico, en la Ciudad de México, va a celebrar una misa Monseñor Crispín Ojeda, celebrando con el párroco José Guadalupe Godínez, para consagrar este apostolado a la pasión de Cristo y a la Virgen de Fátima, la Santísima Virgen de Fátima, pidiendo para que las almas, tanto los secuestrados como los secuestradores, no se pierdan, porque cuando uno entra en desesperación y en odio por nuestros verdugos, nuestra alma también está en riesgo de perderse. Repítelo eso, Laura. Nosotros, cuando somos secuestrados, debemos sentirnos dichosos porque somos instrumentos de salvación. Pero si nos entregamos al odio de la desesperación, al querernos vengar y todo, esos son sentimientos que no son de Dios, son del demonio. Son los que Él utiliza, y si morimos en ese estado, estamos muriendo en garras de Satanás y no de Dios. Uno de los textos de toda la folletería que ellos están distribuyendo dice: me secuestras, te perdono. Pones precio a mi vida, te la regalo por amor a Dios. Me matas, ruego por tu salvación eterna. Acabas conmigo, pido a Dios te dé una oportunidad. Destrozas el alma de mi familia, pedimos misericordia por ti. Te sientes poderoso, Dios tenga piedad de ti. Y abajo dice: estamos en guerra contra el secuestro. Como soldado de Cristo, ponte la armadura de la fe y del amor a Jesús, reza por ellos, por su conversión y salvación. Y así ya se está distribuyendo todo esto. ¿Cómo lo van a distribuir? Ya se está distribuyendo, bueno, en diferentes lugares, en las iglesias principalmente lo vamos a poner. Ya un grupo de personas de Unión de Voluntades se están encargando de que llegue a toda la República, ¿verdad?, estos carteles. Y en la iglesia, en esta parroquia, vamos a dar todos los viernes de 8 a 10 una misa. ¿8 a 10 de qué? De 8 a 10 de la mañana. Ajá. Una misa primero, y después una plática. Después se van a ir formando talleres de apoyo psicológico, de crecimiento y fortalecimiento espiritual, de prepararse por si uno llega a ser secuestrado, porque cuando uno llega a ser secuestrado hay que estar preparado con la armadura de la fe y del amor a Cristo, porque si no, vamos a salir destrozados. Entonces es este domingo, arranca el apostolado en misa de 11 de la mañana. ¿En dónde? En la iglesia de la Esperanza, la que está Perisur, la que está enfrente a Perisur, en Periférico, en la Ciudad de México. Ok. Y luego, a partir de este domingo, empieza luego todos los viernes de 8 a 10 de la mañana, y los primeros viernes de cada mes, a partir de las 8 de la noche, hay adoración por esta intención, por la salvación de ¿Qué día? Todos los viernes primero de mes, a partir de las 8 de la noche, adoración nocturna. Hasta el otro día, sí, hasta el sábado.
Bueno, pues me parece a mí muy importante. Hay muchas madres, como acabamos de ver, involucradas en delitos, que también están sufriendo mucho. Muchas madres como Laura, que han sufrido el flagelo de muchísimas cosas. Hay muchas madres que han perdido a sus hijos en hechos delictivos. Entonces, esto es para todos, especialmente para aquellos que están involucrados en secuestros. Pues yo creo que la Santísima Virgen lo quiso muy especialmente para este Día de las Madres, este programa, este testimonio de Laura, y vamos a poner un teléfono, vamos a dar un teléfono por si alguien se quiere comunicar con ella. Nada más, ¿no? tengo correo. ¿O correo electrónico? ¿Cuál es? Es María Goretti, con doble T, JUL06 @gmail.com. ¿Otra vez? María Goretti, con doble T, JUL06 @gmail.com. Muy bien. Y ahora